tenemos que terminar. Ya 37 minutos ha pasado. Entonces, cuando hablamos de la auditoría especial en el sector público, el modelo, ¿de dónde ha venido? El modelo ha venido de todas las normas internacionales. Eso ya hemos visto. Ya, y la base está que todo parte en el proceso administrativo y en las etapas y procesos de la auditoría. En cualquier tipo de auditoría se planifica, se ejecuta y se comunica los resultados. Eso es estándar en cualquier tipo de auditoría. No puede existir una auditoría sin estas etapas o fases del proceso de la auditoría. Ya puede ser un encargo de revisión, compilación, ahí sí no va a haber planificación, ejecución o comunicación, va a haber ejecución, sí, va a haber un trabajo, sí. Pero cuando hablamos ya de la auditoría especial en el sector público, hablamos de un proceso de aclaración más adicional. Ya esto es en versión Eduardo Caellares, ¿ya? Pero ustedes ya verán si estoy hablando bien o estoy hablando mal, en el sentido de que estas etapas cada etapa tiene ciertas actividades en común. En la planificación hay actividades de planificación, en la ejecución, actividades de ejecución. En la de comunicación relacionadas al informe, la comunicación, actas, cartas de gerencia, todo este tema. Entonces, cada actividad o cada etapa tiene sus actividades particulares. Y cuando hablamos del proceso de declaración, tiene sus actividades muy diferentes al resto de las etapas. Por eso es que yo estoy viendo ya como otra etapa. Mm, en base a esas etapas se han hecho las normas en versión gubernamental, que hasta aquí el negro es muy similar a cualquier tipo de auditoría. Entonces, ¿cuál es la diferencia en versión gubernamental? El proceso de aclaración, que tiene sus particularidades en versión boliviana. En versión boliviana, porque igual puede variar en Colombia, Perú, Argentina, México, todos tienen sus normas. Algunos adoptan las normas internacionales de la INTOSAI y algunos tienen también sus propias normas. La mayoría creo que adecúan. Y tenemos una norma de economía y una norma de retiro de auditoría que vamos a explicar en qué consiste esas normas. Ya estábamos viendo la norma de planificación. Es para alcanzar los objetivos de la auditoría, ojo, eficientemente, y esto para mí está casado a un resultado. Ya hoy vamos a pasar rápido en esta parte, no quiero entrar algunas fases o etapas que se deberían hacer en una planificación o en la planificación de auditoría. Eso es estándar y común a todas las auditorías. Sí pueden tener ciertas particularidades en el tema de la auditoría, en la auditoría especial y una auditoría financiera. Tiene ciertas particularidades, sí. A ver, por ejemplo, tenemos que obtener una comprensión de las actividades, esto hemos visto, estamos repasando, obtener una comprensión de las operaciones y actividades de la entidad, sí, se hace en todo. La diferencia, por ejemplo, en una auditoría forense o una auditoría especial, es que tenemos que ver una actividad, tenemos que ver un hecho, una operación, una denuncia, tenemos que analizar. Es decir, además de analizar a la entidad, el objeto de la auditoría va a estar relacionado a un hecho normalmente. Y entonces, lo que cambia es el objetivo, el objeto, y cambia los criterios de la auditoría. Después tenemos que tener comprender una comprensión del ordenamiento, se hace en cualquier tipo de auditoría, dependiendo del tipo de auditoría que estamos haciendo. Ya, después hay una parte que evaluamos los controles, igual se evalúan los controles en cualquier tipo de auditoría. Ya es versión gubernamental. Tenemos que identificar los riesgos, también se identifican los riesgos en una auditoría especial o una auditoría forense. ¿Se diseña una metodología? Sí. ¿Se deben definir el enfoque de la auditoría? Sí. Todo eso está establecido en cualquier norma de auditoría internacional, norma gubernamental, todos van a planificar. Y concluimos con la planificación. ¿Cómo deberíamos hacernos? Vean que esta norma nos dice de forma genérica. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Ya es la práctica en sí. Una segunda norma es la supervisión. El trabajo de auditoría tiene que estar supervisado por gente profesional, mucho más cuando hablamos de auditoría especial y cuando hablamos de auditoría forense, tiene que ser más gente con mucha más experiencia para poder identificar los hechos de corrupción, el fraude,
para poder llegar al objetivo. ¿Se acuerdan? El objetivo eficaz de la auditoría. Entonces, no quiero recalcar porque esa parte ya hemos visto también. Ahora estamos viendo el control interno. Esta parte sí les tenía que explicar. Ya, pero a ver, les explicaré. Ya, primero, ¿qué dice? Debe efectuarse una evaluación del control interno relacionado con el objeto de la, con el objeto y objetivo del examen. Ahí sí ya tengo algunas puntualizaciones. El tema es que esto podemos explicar en 5 minutos o podemos explicar en un mes o en 2 semanas. Eso es un poco relativo a la profundidad, cómo uno va a entrar. Ya, pero yo tengo ciertas metodologías como voy haciendo mi revisión. Entonces estamos viendo que aquí el objeto está señalando que tengo que revisar el control interno relacionado al objetivo y al objeto del examen. Ya, eso ya ha evolucionado bastante. Había una confusión si vamos a revisar el sistema de control interno o vamos a revisar cómo vamos a revisar los componentes, qué profundidad entramos, cómo vamos a revisar el control interno, cuáles son las metodologías. Todo ese tema ya son prácticas profesionales. Pero lo que no hay que perder, lo que no hay que perder son dos cosas. Cuando hablamos del control interno, hablamos de componentes, y ahí está el ambiente, ya el ambiente de control interno. Después hablamos de identificación de riesgos. Ya, o vamos a identificación de riesgos. Actividades de control interno. Información y comunicación. Comunicación y supervisión. Estos elementos no hay que perder de vista. Ya cuando revisamos la norma, porque aquí cuando hablamos de la norma de auditoría gubernamental no te explica mucho, pero vamos a la 315 y ahí te da mejores elementos a la NIA 315. Te da mejores elementos, que es lo que debemos entender. Esto llamaremos que esta es una entidad. Pues, ¿qué debemos revisar? ¿Vamos a revisar a todo el sistema? No vamos a revisar a todo el sistema. Esos conceptos tenemos que ir comprendiendo. Entidad. Y entonces tenemos que esto es la entidad. Esto es la entidad. ¿Ya? Se supone que la entidad toda entidad, toda organización debería tener un sistema de control interno. Versión realidad, pocas entidades tienen ese sistema de control interno implementado en una organización. Eso no significa que no tengan controles. Entonces, al momento de hacer auditoría, hay que saber qué evaluar y qué informar. Con cualquier auditoría que estemos haciendo, eso tenemos que saber. Tenemos la obligación de emitir cierto informe del sistema de control interno o de la eficacia del sistema de control interno. No es muy claro tampoco ahí las reglas, ¿ya? Y si revisamos a nivel nacional e internacional, todavía hay cierta confusión. Entonces, cuando habla ¿qué me está diciendo esta norma? Y la norma internacional también habla lo mismo. Es que cuando yo hago una auditoría, defino un objeto, es decir, un área. Y cuando estamos hablando de la institución, vamos a hablar del objeto de la auditoría. Ya vamos a definir el objeto de la auditoría y definiremos el tamaño. Entonces, estamos hablando del objeto. Ahí tenemos el objeto de la auditoría. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar una parte del control interno relacionado al objeto de la auditoría. Eso es bien importante. Cuando son estados financieros, vamos a revisar los controles relacionados al control interno. Pero no puedo hacer yo doble trabajo. Dice aquí el sistema de control interno me dice tengo que identificar los riesgos. Voy a identificar los riesgos en el control interno y también voy a identificar en la auditoría, pero estoy haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo. Entonces no puedo duplicar el trabajo. Entonces yo tengo una metodología de hacer el control interno. Entonces lo que me está diciendo esta norma es que yo tengo que revisar el control interno relacionado a este objeto de la auditoría porque eso me interesa. Eso me interesa para poder tener cómo estaba funcionando, qué debilidades habían, qué fortalezas habían. En función de esas debilidades y de algunos riesgos, yo voy a poder enfocar mi auditoría, hasta inclusive la auditoría especial, la auditoría forense. Ya, pero tiene sus particularidades también cuando hacemos una auditoría operativa, cuando hacemos una auditoría especial, cuando hacemos una auditoría financiera.
Esos elementos que estoy indicando, eso en inversión gubernamental, para nosotros es un poco más claro, porque las reglas de la auditoría específicas, es decir, auditoría operativa, especiales, esos están mejor definidas o al menos ya tienen una definición en versión gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Eso, pero sin olvidarnos estos componentes. ¿Ya? Lo que nos dice la norma es que no te olvides, en base a eso tienes que revisar. Ya implícitamente es que todas las entidades deberían tener sistema de control interno, pero no tienen sistema de control interno. Ahora, ¿tienen controles? Sí, esos controles hay que revisar. Una metodología es de revisar, por ejemplo, yo lo hago con el flujograma. Y hago una metodología y ahí identifico controles y también identifico riesgos. Perdón. Y también voy definiendo riesgos. Riesgo 1. Entonces, esa es una metodología. Puedo hacer encuestas, puedo ser narrativo, puedo ser flujograma relacionados a este objeto. ¿Ya? Y todas mis observaciones, todo eso también tiene que estar relacionado a este objeto. Ya yo no puedo agarrar y revisar otras partes. La evaluación de control interno debe tener en cuenta las particularidades del examen. A través de la evaluación del control interno, el auditor debe identificar los aspectos mencionados. Tenemos que identificar, eh, tenemos el propósito, las fases del control interno, o sea, para qué revisamos y cuál es nuestro propósito. Al final, el propósito de revisar el control interno es establecer el enfoque de auditoría. Es decir, donde hay debilidad, vamos a ver si hay riesgo y con eso vamos a determinar nuestro enfoque. Qué tipo de pruebas vamos a hacer, sustantivas, de cumplimiento, el alcance, vamos a hacer al 100%, 20%, 10%, muestreo al 5%, 20 casos, 30 casos, y cuándo lo vamos a hacer el trabajo, o el procedimiento de auditoría, cuándo lo vamos a ejecutar. Durante la auditoría, al cierre de la auditoría o ex post de la auditoría. Ya, esos son conceptos de auditoría financiera. Pero en cada auditoría, cada auditor tiene que definir el tipo de procedimiento que va a definir, dependiendo del tipo de auditoría, el objetivo que uno quiere lograr. Y eso ya es práctica, es pura práctica. Y en señales que yo les diga, dependiendo, por ejemplo, en una auditoría financiera y casi en todas las auditorías, personalmente yo utilizo más pruebas sustantivas. Y ahí sí podríamos hablar, no sé, pruebas concluyentes. Yo preferiría hablar de pruebas sustantivas o pruebas de cumplimiento. Ya, pero ambos me van a dar varios tipos de evidencia. Evidencia documental, evidencia física, testimonial, evidencia informática, no sé, varios tipos de evidencia. Ya, evidencia técnica, no sé, lo que uno pueda, es abierto. Ya, porque la norma internacional te enseña qué tipos de evidencia hay, pero eso es referencial. El auditor puede ir mucho más allá. Los procedimientos de auditoría también el auditor puede ir diseñando, no hay que limitarnos. No es que yo no pueda solicitar información del banco. Sí, he solicitado en varias auditorías. Esas son las atribuciones del auditor. Por la ley 1178 tenemos cierto mandato. Todos los que tengan algún negocio con las entidades públicas tienen la obligación de informar. Es decir, tenemos mandato legal que sí podemos informar. Independientemente de que haya el secreto bancario, todo en un proceso de investigación no hay secreto. Se investiga, pero ya son esos criterios y eso ya son particularidades de cada trabajo. Entraremos a la cuarta norma que estamos hablando de la evidencia. Ya no estoy profundizando mucho el control, a ver si profundizamos en los siguientes temas cuando entremos a auditoría forense propiamente dicha. Ya, y cuando hablamos de la evidencia, vean que estoy repitiendo lo mismo que ya les han indicado el resto de sus docentes. Es lo mismo. Ya, porque les he dicho, pero aquí hice una particularidad en auditoría forense y especial. Primero, la auditoría tiene que tener dos características bien importantes, ¿ya? Y para hacer evidencia, si no cumplen estas características, para mí no es evidencia de auditoría, es fotocopias de trabajo o fotocopias, no son evidencia. Y ahí también da la calidad del trabajo. La calidad del trabajo radica en la evidencia que van a sustentar tu trabajo. Y cuando hablamos de evidencia competente y suficiente y en norma internacional, evidencia suficiente y adecuada es lo mismo, estamos hablando de la cantidad y la calidad de la evidencia. Ya, cuando hablamos de suficiente, ¿cuánto de evidencia vamos a documentar para sustentar una opinión o para sustentar un hallazgo? O para sustentar
nuestras conclusiones. Ya dependiendo del tipo de observación, hallazgos que estamos haciendo, podemos requerir evidencia simple, evidencia legalizada, un muestreo de evidencia, el total de la evidencia, y eso ya es dependiendo del tipo de auditoría. Normalmente en auditoría especial utilizamos para respaldar nuestros hallazgos, utilizamos evidencia documental, evidencia legalizada, porque va a ir a un proceso de investigación. Y un proceso de investigación se requiere que esté legalizada. ¿Por qué? Hay riesgo de que se cambie la evidencia, que se modifique, desaparezca. Hay muchos elementos. Y esto de legalizada utilizamos harto en el sector público, así que no soy el único auditor que hago esto. Yo diría el 80%, 90% de los auditores gubernamentales hacen auditoría forense. Ya lo que pasa es que ellos no lo quieren reconocer como auditoría forense. Se hace auditoría forense y toda su evidencia es legalizada. Otro elemento más, esa es una diferencia con una auditoría financiera, por ejemplo. No estamos yendo a buscar responsabilidad en auditoría financiera, ojo, pero es un objetivo que sí puede haber fraude. Y cuando debemos obtener evidencia legalizada porque esto va a ir a un proceso de investigación y aquí hay un poco de ya diferencia con otro tipo de auditorías. Esto va a ir a una investigación. Ya, pero esta es la verdadera auditoría, porque si no hacemos así, como lo que estamos viendo estas normas, planificación, supervisión, control interno, evidencia, si no hacemos eso, no es auditoría. Y en un peritaje no se hace eso. Por eso, personalmente, yo les digo, no es auditoría el peritaje. Es un trabajo técnico de un profesional especialista, a requerimiento de alguna autoridad judicial. Entonces, y cuando hablamos de competente, que tiene que estar relacionado con el objeto o con el hallazgo, con las conclusiones, con la calidad de la evidencia. ¿Qué evidencia es más, tiene mayor calidad o mayor credibilidad? Porque cuando hablamos en auditoría especial y en auditoría forense, la evidencia tiene que ser, ya, como dice el licenciado González, concluyente. Más que concluyente, tiene que tener esta evidencia, tiene que estar legalizada y tiene que tener esa característica de ser competente a lo que estamos observando. Si hemos dicho que se han apropiado 10 millones de bolivianos, nuestra evidencia tiene que demostrar los 10 millones que se ha apropiado tal persona. Y eso vamos a comprobar con evidencia legalizada. No sé si a eso habrá querido llamar evidencia concluyente, porque toda la evidencia de auditoría tiene que ser concluyente en cualquier tipo de auditoría. Porque si no es concluyente, ¿qué estamos haciendo como auditor? Pues estamos adivinando, no estamos adivinando. Todos los trabajos son lo mismo, ya dependiendo cómo manejemos el lenguaje y algunos conceptos de evidencia. ¿Qué más? Función pública. Podemos requerir, por ejemplo, algunos especialistas en una auditoría especial. Ya en cualquier tipo de auditoría podemos requerir la presencia de especialistas relacionados a un tema, al objeto de la auditoría, al objetivo de la auditoría. Ya, además, normalmente vamos a requerir otra evidencia en auditoría especial y forense, que es, por ejemplo, el informe legal o la participación de los abogados, porque ellos son los que tipifican, son los que van a tipificar en función a los hechos y documentos que nosotros hemos recopilado en la auditoría, que hemos acumulado en la auditoría, y en función a nuestras conclusiones, es que un abogado debe participar y tiene que decir sí, aquí hay responsabilidad penal, ya, y que sí hay evidencia suficiente para poder llevar a juicio. Entonces, formaría parte como una evidencia, pero también eso está en la presentación del informe. Comunicación de resultados. Ya vean que todo se planifica, se supervisa, hay una evaluación del control interno, se ejecuta, se va acumulando evidencia y ¿qué llegamos? Tenemos que emitir un informe. Vean que en versión de normas de auditoría gubernamental es lo mismo. Y aquí hay algunas características que debe cumplir los informes de auditoría. Yo parto, por ejemplo, algunas características que sí, por ejemplo, como conciso, claro, no lo trato de ser complejizar, tiene que ser completo. Son ciertas características que debe tener el informe de auditoría.
Ya, y aquí también está poniendo aquí el contenido que debería tener más o menos el informe de auditoría. Pero nuevamente les repito que las normas de auditoría son genéricas. Después de estas normas genéricas tenemos unas guías, tenemos procedimientos para hacer informes de auditoría. Esos son más precisos, esos son más técnicos. Y en base a esos informes prefiero explicarles el contenido de los informes de auditoría forense y los tipos perdón, de auditoría especial que se pueden decir. Ya en auditoría, en una auditoría con responsabilidad, su procedimiento también es muy diferente al momento de dar a conocer los informes. Entonces, eso va variando del tipo de auditoría. Una auditoría financiera, en la etapa de comunicación de resultados, haces un acta de validación, tú les haces conocer las responsabilidades. En una auditoría especial y una auditoría forense no será ese caso. No le voy a decir al involucrado, ¿saben qué? Ustedes se han apropiado de recursos, le voy a ir a avisar. Es más, parte del procedimiento de auditoría es un poco reservado. Y eso hay que tener mucho en cuenta también en el momento de ejecutar. Entonces, la comunicación de resultados también el procedimiento cambia, varía el procedimiento de comunicación de resultados. En una auditoría especial y una auditoría forense no hay ese acta de validación. Directamente emitimos informes y sí va a haber un proceso de aclaración cuando hay responsabilidad. Pero, ¿con qué termina la auditoría especial? Puede terminar con 3 tipos de informes y esto es versión gubernamental. Es versión gubernamental de la Contraloría que ha definido que va a haber 3 tipos de informes. Están interesantes, están interesantes. Está hablando de un informe con indicios de responsabilidad. Ese debería ser el objetivo principal de una auditoría especial. Pero cuando hablamos de auditoría forense, adelante, déjame nomás ahí. Pues cuando estamos hablando de una auditoría forense, estamos hablando de indicios de responsabilidad penal. Ya no así tanto al administrativo, que prácticamente ya no se hace administrativo. El civil y penal van casados, deberían ir casados. Estamos hablando pueden salir unos informes con control interno. Cualquier tipo de auditoría que hagamos normalmente también tiene lo que le llamamos mejora. Entonces, por ejemplo, una auditoría financiera, aquí hablamos de la opinión. Vamos a hablar de la opinión. Y aquí vamos a hablar del informe de control interno. Informe de control interno. Vean que es muy similar. Entonces, esto es un poco, también es copia de lo externo. Porque por si acaso este círculo les hago, yo puedo hacer la opinión y el control interno simultáneos puedo hacer. Los puedo hacer un solo informe. ¿Por qué? Porque la opinión tiene un modelo determinado, la opinión del auditor de los estados financieros tiene un modelo exclusivamente internacional, nacional, en cualquier parte del mundo. Hay un modelo. Ya, pero cuando estamos en auditoría operativa, en auditoría forense, ahí sí ya. Cada país puede tener un modelo, pero el modelo que les voy a mostrar me parece un modelo técnico y lógico. Y entonces estos dos informes pueden ir juntos. Además, en la Contraloría recién se ha cambiado que podemos tener un tercer tipo de informe. Eh, si, 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 si no hay estos informes, si no hay responsabilidad, ¿qué va a haber? Va a haber un informe, y yo lo llamaría esto limpio. A eso se llama esta tercera alternativa que se llama donde emito el pronunciamiento sobre el cumplimiento de los objetivos. Que esta institución, que el Ministerio de Salud siga con la contratación de los 170 respiradores de España, sí ha cumplido con las normas o con el contrato de compra de estos respiradores. Entonces ahí voy a llegar más o menos a decir una opinión limpia. Solamente se da esta opinión limpia si no hay responsabilidad. No puede haber responsabilidad limpio, ¿no? Entonces, sí saldrían 2 informes, como en cualquier tipo de auditoría salen prácticamente 2 tipos de informes. La opinión y el de control interno. En algunas auditorías se pueden hacer juntas estos informes, sí. En auditoría financiera no se puede juntar porque la opinión es un informe ejecutivo, y por eso no lo puedes mezclar. 50 hojas con 3 hojas, no se puede mezclar. Ya este informe de control interno algunas veces me salen a mí entre 20 páginas,
y me puede salir hasta 100 páginas. En una auditoría especial normalmente es 20 hojas, 30 hojas, solamente el informe, sin considerar control interno. Entonces, hasta el formato, el contenido va variando. Ya entonces puede darnos tres tipos de informes. Eso está estableciendo las normas de auditoría gubernamental. ¿Esto tenemos que aplicar en auditoría forense? No. En auditoría forense, ¿qué tenemos que aplicar? Esto. Prácticamente no nos interesa el control interno. Y es muy poco relevante el control interno. Lo que nos interesa es identificar cuál es el objetivo de la auditoría forense, identificar hechos de fraude. Listo, eso. ¿Y qué vamos a encontrar? Responsabilidad. Y si no encontramos eso, estamos siendo malos auditores. Entonces, para qué es planificado tu auditoría? ¿Para qué es planificado tu auditoría si no vas a hacer? Un formato técnico para hacer un informe. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un informe preliminar, es que debería tener este contenido. Ya debería tener un encabezado. Vean que este es un modelo muy diferente al modelo de una opinión. Ya aquí no hay párrafo de la opinión, párrafo de énfasis, introductorio, fundamentos de la opinión, ¿cómo se llama? Fundamentos claves de la auditoría, no sé, y todos esos elementos es muy diferente a una auditoría financiera. Entonces, aquí estamos en una auditoría especial y este es un tipo de informe, modelo interno, porque cuando hablamos de DA es un típico o un tipo de informe interno. Número de informe, todo, hasta tiene codificación y todo ese tema. Entonces, les he dicho que lean otros documentos que prácticamente estos resumen. Estos resumen. Esos otros instrumentos ya te dicen con mayor exactitud el contenido que debería tener un informe preliminar, el informe ampliatorio y el informe complementario. Entonces hay tres informes aparte. O sea, hay tres tipos de resultados que podría dar la auditoría que hemos visto en la anterior diapositiva, pero este es el contenido. El contenido de un informe preliminar, cuando hay responsabilidad y has hecho informe, vas a hablar de un informe preliminar. Y en un informe preliminar vas a tener antecedentes, el objetivo, el objeto del trabajo, la metodología, los criterios, las normas utilizadas, todo ahí va a entrar en esos antecedentes. Después de los antecedentes, ¿qué es lo que tenías que haber hecho? Ah, posteriormente dices qué es lo que has hecho, qué es lo que has encontrado. Y cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que hablar de hallazgos. Ya, y también tiene ciertos atributos. ¿Qué atributos debería cumplir? Condición, criterio, causa, efecto, a veces no están así. Es un poco diferente cuando hablamos de hallazgos. Hay una condición, hay un criterio y hay una recomendación. Y ahí no vamos a mejorar esto. Cuando hablamos de hallazgos es responsabilidad. Es muy diferente. Aquí no es mejora, es responsabilidad, sanción. Es lo que buscamos. Y ahí vamos poniendo todos los elementos que hemos encontrado en la auditoría. Eso cómo organizar y vamos viendo. Puede haber un informe técnico o no haber informe técnico, si corresponde, dependiendo del objetivo de la auditoría. Sí o sí tiene que haber informe legal. Y hay una condición cuando determinamos responsabilidad penal, porque en la auditoría forense hablamos de responsabilidad penal, sin informe legal no sirve. Entonces, una condición que te dice la Contraloría es que si no tiene un informe legal, tu informe no sirve. Es un requisito previo. Y ahí además tiene otros pasos adicionales, cuándo, cómo hacer, en qué momento, cuándo remitir a la Contraloría, esos pasos un poco han cambiado este último. Ya después tenemos, va a tener este informe una conclusión y una recomendación. Ya la recomendación en el informe preliminar va a ir a proceso de aclaración, ya porque son garantías constitucionales. Y eso está establecido en normas, proceso de aclaración. Entonces, hasta el formato, cómo vas a terminar, cómo vas a recomendar, hacia dónde vas a encaminar, cómo debes concluir, cómo debes hacer tu trabajo realizado, están en los otros instrumentos que les he dicho que lean. Y hay aquí, en un informe preliminar, proceso de aclaración. Ahí se abre el proceso de aclaración. El contenido de los informes con indicios de responsabilidad, para facilitar la comprensión, ya. ¿Qué documentación debería contener los informes? Los informes de auditoría con responsabilidad. La documentación e información relacionada con los hechos. Además, ponemos un legajo de pruebas más adicionales. Y eso también está establecido en normas. Porque como es con responsabilidad, tenemos que documentar
llamamos legajo de pruebas, y ahí ponemos documentación legalizada. Yo normalmente trabajo con anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, y tengo que hablar al informe mismo, al informe. Tiene que estar documentado e informado los hechos, porque cuando hablamos de responsabilidad, delitos, hablamos de hechos. Tenemos que saber definir bien qué es acción y omisión, y esto dominamos en el sector público. ¿Ya? Acción es haber hecho algo mal, o haber hecho algo que está prohibido. Omisión es no hacer. Ya no solamente surge responsabilidad por hacer, también por no hacer. Ya no haces lo que debías haber hecho, y también hay sanción, incumplimiento de deberes. Acción has hecho mal, es resoluciones contrarias a la ley. Has hecho mal, has falsificado, falsificación de firmas. Has tomado malas decisiones, conducta antieconómica. Has malversado fondos, malversación de fondos. Has hecho, has utilizado. Entonces hay que saber qué es acción y qué es omisión. Esos conceptos tenemos que tener bien claros para hacer una auditoría forense o una auditoría especial. ¿Qué incumplimientos y contravenciones? Mira, contravenciones al ordenamiento jurídico aplicable. O sea, ¿qué es lo que ha incumplido? Tenemos que establecer en el informe. Aquí ya nos está dando más o menos qué es lo que debería estar en el informe, pero de manera genérica. Ya qué ha contravenido, qué acción ha hecho, qué hechos se ha hecho. Todo eso tiene que estar ¿dónde? En el trabajo realizado, en el punto 2. Nombres y apellidos completos de los involucrados, cargo, número de documento de identidad de cada uno de los presuntos involucrados. Vean que aquí es muy diferente a una auditoría financiera. En una auditoría financiera te interesa estos datos, no te interesa. Pero en una auditoría forense sí estás estableciendo vos autores, hechos, acciones, contravenciones, incumplimientos, nombres, apellidos completos, cargos, número de documento de identidad. Entonces varía en una auditoría especial y una auditoría forense. Por eso es que esta auditoría especial es muy similar a la auditoría forense. Yo diría, es auditoría forense cuando hablamos, es 100% auditoría forense cuando hablamos de responsabilidad penal. En los casos que se determinen indicios de responsabilidad civil, también tenemos que identificar la suma, incluido penal, porque el penal normalmente viene con daño económico. Y cuando viene con daño económico, tenemos que establecer la suma líquida exigible. El señor Pari del Banco Unión se ha apropiado de 36 millones, así concluyente tiene que ser, así como utilizando el término del licenciado González. Concluyente, porque no podemos dubitar, no podemos dudar, no sé si es 36 o 45 o 15 millones, no sabemos. Y eso tenemos, ahí sí es concluyente, y toda conclusión es concluyente. Las auditorías se hacen para emitir opinión y tiene que ser concluyente. Cuando dices que es razonablemente expuesto, ojo que hay la posibilidad de error, eso es cierto, pero tiene que ser concluyente. ¿Es razonable o no es razonable? No hay a medias, no medio razonable, no hay eso. Tiene que ser concluyente, es limpio, es con salvedades, es abstención de opinión, eso tiene que ser concluyente. A eso yo, al menos así lo interpreto, concluyente. En eso también tiene que ser concluyente en el sentido de que 36 millones se ha apropiado a tal persona, 20 millones se ha apropiado a tal persona. Depende, eso también se limita el alcance, porque si yo limito el alcance un año, no voy a hacer todo el hecho. Lo ideal sería hacer todo el hecho que cubre el hecho fraudulento, lo que les he dicho. Pero eso también es estrategia del auditor. Descripción de los presuntos ilícitos penales. Aquí entra auditoría forense o responsabilidad penal. Tenemos que describir qué cosas se está adecuando sus conductas al Código Penal. Aquí entra lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido, el tema número 5 entra aquí. Al delitos, a indicios de responsabilidad penal tenemos que saber, todos esos delitos van a encajar acá. Es decir, todo lo que hemos aprendido, esos hechos los tenemos que describir en versión, ese penal, lo que les he enseñado el tema número 5, tiene que venir acá. Y si no sabemos hacer eso, no sabemos hacer la auditoría forense ni auditoría especial. Entonces, para eso hemos ido viendo los delitos. Identificados cuando se tratan de delitos de responsabilidad penal, tenemos que los hechos describir. Ya, por ejemplo, apropiación, peculado, perdón. El delito de peculado, ¿se acuerdan? El delito de peculado tenemos que describir que un funcionario responsable de recursos que estaba designado con un memorando tantos
responsable de tesorería, que en el informe de fecha 18 de septiembre recaudó 50,000 bolivianos, y en el informe del 19 de septiembre del 2020 solamente ha descargado o ha depositado en el banco 10,000. Por tanto, hay un faltante de 40,000. Él era responsable de eso, y él le ha informado, con intencionalidad, ha informado que solamente ha depositado 10,000. Por tanto, hay un faltante que se presume que él se ha apropiado de esos recursos. De esa manera tenemos que ir describiendo. Vean, entonces ya pongo la hipótesis, que es peculado, y todo eso tengo que ir describiendo. Eso me dice descripción de los presuntos ilícitos. Esa descripción tiene que estar en el trabajo realizado y tiene que estar descrito con documentación. Por eso somos auditores, ¿ya? En auditoría forense. Entonces, ese es el contenido que debería tener en el trabajo realizado. Vean que su estructura te está diciendo cómo debería estar redactado ya tu informe. Es muy diferente a una auditoría financiera, es diferente, totalmente diferente. ¿Qué más tenemos? El procedimiento de aclaración. Ya, procedimiento de aclaración. Y esta es la sexta norma. Una vez que hemos determinado responsabilidad, de acuerdo a la Contraloría, se establece un proceso de aclaración. ¿Y en qué consiste este proceso de aclaración? Es que el informe con responsabilidad, con indicios de responsabilidad, deben someterse a procedimiento de aclaración. Y este procedimiento de aclaración consiste en notificar, en, en, en notificar a los involucrados lo que supuestamente han cometido, sus indicios de responsabilidad. Consiste en la recepción y análisis de la competencia insuficiente de los descargos presentados. Ya le notificamos, acá hay una etapa adicional, se hace una notificación, se los notifica, hasta algunas veces hasta por periódico he tenido que notificar, y han debido ver ustedes alguna vez en el periódico, ¿ya? Se cita a las siguientes personas a pasar por la Caja Nacional de Salud a objeto de hacerse notificar con el informe de auditoría interna número tanto, han debido ver. Cuando no los podemos ubicar, se complica el trabajo y ahí se nos hace un mes, 2 meses, 3 meses. Y alguna auditoría yo he tenido 120 involucrados. Y a ver, 120 involucrados, vayan a notificar a 120 involucrados y revisen los descargos de 120 involucrados, se hace. Por eso hay algunas auditorías especiales que pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Ya después de que les notificamos, les damos 10 días de plazo para que los involucrados presenten sus descargos. Y el procedimiento de aclaración es que nosotros recibimos sus descargos y tenemos que irlos analizando sus descargos. Y tenemos que ir analizando sus descargos. Cuando estamos analizando los descargos, puede darnos se nos puede abrir dos caminos. Dos caminos, o dependiendo de cómo estaba hecho el trabajo, y dependiendo si de la revisión de los descargos aparecen nuevos involucrados o no, porque nadie es perfecto, no hay trabajo perfecto, hay la posibilidad siempre del riesgo de auditoría. ¿Qué pasa si en el informe preliminar, si fuera el Banco Unión público y se estuviera haciendo con normas de auditoría gubernamental? Porque esto no aplicaría si fuera privado, el procedimiento fuera diferente. Entonces, ¿qué pasa si en el informe preliminar he identificado que Pari y 3 personas más son cómplices de haberse apropiado 20 millones? Y cuando estoy revisando los descargos, veo que no, se había llevado 36 millones. Eso también nuevamente, eso tengo que llevarle nuevamente a proceso de aclaración. Es decir, vuelvo a Fojas 1 y por la partecita que me falta, tengo que volver a hacer otro informe, y eso llamamos informe ampliatorio. Estoy ampliando o involucrados, o estoy ampliando cuantificación del daño económico, o estoy ampliando a personas. En esos 3 casos es que hago un informe ampliatorio, es decir, y aquí ya tenía el informe preliminar. Aquí ya tenía el informe preliminar. Si estaba incompleto este informe preliminar, aquí hago un parche con otro informe que se llama informe ampliatorio. Después de ese informe ampliatorio y del informe preliminar, deberíamos pasar al informe complementario después de recibir los descargos. Si hacemos informe ampliatorio, también se abre nuevamente el procedimiento de aclaración. Y vean cómo se puede alargar en una auditoría especial. Podemos estar 1 año, 2 años, 3 años, podemos estar en este procedimiento.
Y una vez que recibimos los descargos, evaluamos los descargos y tenemos que hacer un informe complementario. Y un informe complementario dará lugar a un informe complementario. El procedimiento de aclaración da lugar al informe complementario. Cuando surgen indicios de responsabilidad que involucren a otras personas, se incrementa el cargo inicial. Miren, ya está cómo la norma te va señalando en qué casos hay informe ampliatorio. O cambien los aspectos relacionados o otras tipificaciones, ahí haces informe ampliatorio. Interesante, su procedimiento es muy interesante y va salvando ciertos procedimientos hasta constitucionales, ¿no? Del debido proceso, de algunas garantías constitucionales que tienen las personas, los funcionarios públicos, las entidades y todo ese tema. Entonces, aquí tenemos el informe complementario, surge del proceso de aclaración. Y en ese informe complementario, o tenemos que levantar la responsabilidad, ratificar la responsabilidad o modificar la responsabilidad. Vamos a terminar de tres formas. Lo lógico, ¿no? Si has dicho que aquí un funcionario se ha apropiado 36 millones, ya en el informe complementario tenemos que decir si ratificamos, exactamente son 36 millones y se ha apropiado. Ya tenemos que ratificar. No, pero resulta que él ha presentado sus descargos, él no ha movido y solamente es 25 millones. En este caso estoy modificando. Pero ¿qué pasa si presenta mi descargo? Tan mal estaba hecho la auditoría. Tan mal que estaba hecho la auditoría, resulta que no hay responsabilidad. Ya podríamos llegar a este tercer resultado. ¿Eso qué me dice? Que el proceso de la auditoría el proceso de la auditoría estaba muy mal. Estaba re mal, porque si termino así. Y así puedo modificar algunas cosas, involucradas y todo ese tema. Vean qué de interesante nos da el procedimiento o las normas de auditoría. En versión gubernamental, la auditoría especial tiene un procedimiento muy particular. Y es muy lindo, está normado, está reglamentado y tiene ciertas lógicas. ¿Cuál debería ser el contenido del informe ampliatorio? Va variando. Ya antecedentes, vamos a tener, perdón, tenemos antecedentes, trabajo realizado, puede tener informe técnico, es muy similar al informe preliminar, porque es como es un nuevo o es un parchecito al informe técnico. Tiene informe legal, conclusiones y recomendaciones. Esto nuevamente al proceso de aclaración y se abre el informe complementario. El informe complementario sí ya tiene otra estructura. Los antecedentes es del informe preliminar. Ya no objetivo, objeto, ya nada que ver eso. Ya varía, ya cambia esto. Los antecedentes es el preliminar. Los descargos presentados, aquí vamos enumerando todos los descargos que van presentando los involucrados. Después de que hacemos un listado de todo lo que nos presentan, qué documentos, afocas 15, así, vamos dependiendo. Por eso se complejiza un poco el trabajo, ¿no? Cuando más involucrados, más periodos, es más complicado. Por cada descargo que han presentado, lo que tenemos que hacer un análisis por cada uno de los descargos, por cada una de las conclusiones, o por cada una de las responsabilidades, por cada una de las tipificaciones. Vamos analizando los descargos. Si corresponde, pedimos informe técnico. Informe legal es obligatorio. Concluimos, en la conclusión, ahí ya vamos a diseñar a lo que les decía. Ya ratificamos. Bien, que ya tenemos modelos, eso han debido leer. Ratificamos, modificamos o retiramos. Retiramos la responsabilidad. Tres formas de concluir. O está bien el informe preliminar y nos ratificamos y concluimos y vamos a proceso de investigación. Recomendación, en el otro era proceso de aclaración, aquí es como el informe preliminar, proceso de aclaración. Se estoy haciendo un resumen. Ese es el contenido que tiene el resumen. En esta recomendación ya es autoridad, remisión a la autoridad legal y esta autoridad legal tiene que remitir al Ministerio Público. A esto llamo auditoría forense 100% propiamente dicho. ¿Ya? Si ven que concluye de esta manera, remita a la autoridad legal para que ésta remita
haga la denuncia correspondiente a las instancias correspondientes o al Ministerio Público, eso es auditoría forense pura. Ya, y no sé si, como les digo, esta es mi experiencia. Y no sé, los que hablan de peritaje, los que hablan de otros elementos, no sé si han hecho este tipo de trabajos. Ya, personalmente, esto les muestro yo en informes, los que voy realizando. Después hay una tercera, dos normas más nos faltan. Y tenemos 8 minutos, vamos a terminar sí o sí. Y a la economía está relacionado con que algunas auditorías pueden, o hechos fraudulentos, o con indicios de responsabilidad civil, penal, podrían no realizarse, no hacerse, y ir a otros procedimientos alternos. Cuando nos costaría más dinero hacer la auditoría que recuperar el daño económico. Las organizaciones de auditoría deben aplicar el principio de economía. Ya nos están diciendo que nosotros como auditores internos tenemos que aplicar un principio de economía. Y ese principio de economía nos dice es ahorrar los recursos humanos y económicos de tiempo y esfuerzos antes de tomar la decisión de hacer una auditoría. Esto está mal, no hemos hecho. Y cuando hablamos de economía, vamos a hablar de comparar ciertos costos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una denuncia como auditor? Tengo una denuncia de... Un ratito, no sé si alguien me está escribiendo. Ya. ¿Qué pasa si hay un presunto daño económico de 2.000 bolivianos? Y les voy a poner un real. Ya yo he encontrado una apropiación de, les puedo poner hartos ejemplos, de dólares, $300. Otro de 300, 500, 50.000, 40.000, pues de varios precios he encontrado, ya de varios importes. Ya, pero compararemos también con el daño económico de los respiradores. ¿Cuánto es? Más o menos, si no me equivoco, era 3 millones de dólares. A ver, a ver, a ver. Ya no me acuerdo, de 3 millones de dólares. Ya. Este principio de economía es que una auditoría, en el peor de los casos, una auditoría, tenemos que calcular costo de auditoría. Y el costo de auditoría nos va a costar recursos humanos, mano de obra de los auditores, materiales, viajes, todo eso. Y ahí hipotéticamente pongamos ya lo más barato que podría costar una auditoría, 50.000 bolivianos. Pregunta, ya alguien active su micrófono. Ya, y la norma nos dice aplique en principio de economía. En el primer caso, ¿hacemos la auditoría o no? A ver, alguien active su micrófono. Jerry, ¿estás? Ya tú, Jerry, activas más rápido y respondes más rápido. Ya otra persona, la que ha participado, nombre y participación. No, Lisa, no se continuaría con la auditoría. No harías la auditoría. Bueno, ¿Quién me no, está hablando? no haría. Jimena, Ya, Jimena. no En el primer llevaría caso, ese tipo de acción. No. seríamos unos gils en hacer o no, porque vas a gastar 50.000 y tal vez ni vas a recuperar los 2.000. Y vean que en la revista de la ACFE también hablaba de este elemento. Muchos no se hacen procesos porque es más costoso, prefieren dejarlo ahí. Ya, pero en versión gubernamental y en mi experiencia, yo voy por, ya, lo voy a hacer. Aquí no haría la auditoría. Aquí no hago la auditoría, ya, porque me sale más caro. Pero ¿qué es lo que hago? Lo que hago son otros procesos, otros procedimientos alternos, llamo, ¿ya? Y yo puedo recomendar esto que la administración cobre directo. Depende del tipo de trabajo que se hace, ya, pero siempre he ido por ese camino. Ya aquí no te voy a hacer auditoría, pero pagas y si no vas al Ministerio Público directo, así. Sin auditoría, pues no necesitas hacer auditoría. Hay un camino corto que vamos a ver en la próxima norma. En el segundo caso, Jimena, haces la auditoría por $300 y gastas Tampoco, 50.000 licenciado, es bolivianos. el mismo equivalente.
Ya es casi igualito, ¿no? 2.100 sale el tipo de cambio oficial. En el segundo caso, ¿haces la auditoría o no haces la auditoría? No, licenciado, tampoco. En los 3 millones, perdón, en el tercer caso. En el tercero, sí, ya ahí sí ya es bastante significativo. Justifica ser, ¿no? Ahí estamos aplicando principio de economía, ya eso nos dice eso. Ya que todo tienes que comparar todos los costos y para tomar determinaciones de hacer y no hacer. Esto de arriba no significa que no hagamos nada. Ya somos auditores y algo tenemos que hacer. Ya, pero no hacemos auditoría. Este sí estamos obligados a hacer auditoría. Este sí o sí tenemos que hacer auditoría. Y vamos al segundo, la última norma, porque sí o sí quiero terminar. Nuevamente no he terminado. En mi caso está el otro, el completo. Este también está mal. Retiro de la auditoría, pero copiaremos. El retiro de la auditoría. El retiro de la auditoría, ya directamente de acá. Y esta es la norma. Ya dice, si durante la auditoría se identifican actos o hechos que presenten indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, nos están poniendo una condición ya. Ya, el retiro de la auditoría, en las normas internacionales un poco se lo entiende como que lo vas a dejar el encargo. Y hay muchos riesgos, no quiero agasar, y si la norma te permite, ya no voy a hacer la auditoría. Ya ese tipo de retiro no es aquí, es otro tipo de retiro. Ya dice, u otros, estos podrán constituirse en causal excepcional del retiro de auditoría. Es para irnos por un camino diferente, por un camino corto. Evidentemente dejo de hacer la auditoría, pero me voy a ir a un camino corto que se llama informe circunstanciado. Ya cómo ha establecido un poco esto el tema del Estado. Entonces, cuando ya hay evidencia suficiente como para no hacer la auditoría y no perder el tiempo, y por costo-beneficio también, y por economía, por oportunidad, por muchos elementos, es que podemos hacer la auditoría o ir por otro camino de diferente manera, o un camino corto, lo que llamaríamos. Hemos visto que tenemos 3 etapas de la auditoría, ¿ya? Perdón, tenemos 3 etapas de la auditoría: planificación, ejecución y comunicación de resultados. Ya esta norma nos dice, en resumen, esta norma nos dice que del proceso de este proceso en el proceso de planificación, si encontramos indicios de responsabilidad, especialmente penal, si encontramos indicios de responsabilidad penal, y ya tenemos evidencia y estás relacionado con nuestro objetivo de la auditoría, puede o no estar relacionado con el objetivo de la auditoría, con el objeto y objetivo. Con el objeto vamos a poner, objeto de auditoría. Puede o no estar relacionado con el objeto de la auditoría, y si ya tienes evidencia, competente, suficiente, y para no perder más tiempo, ¿qué es lo que puedes hacer? Hacemos un informe circunstancial. Debería ser muy similar a un informe preliminar, debería ser muy similar. Este es un poco más complejo en versión gubernamental, pero los que yo hago más o menos son parecidos al informe preliminar, porque tiene un contenido lógico para hacer responsabilidades penales. Ya cuando estás planificando es idem. Cuando estás planificando, perdón, pero, ¿qué pasa si la auditoría, o los indicios de responsabilidad que has encontrado no estás relacionado al objeto de la auditoría? La auditoría tienes que seguir continuando, porque no está relacionado a tu objeto de la auditoría. Pero si toda la responsabilidad penal que has identificado al inicio, solamente en la planificación, ya directamente haces un informe, ya no haces auditoría. Pero no tienes que decir informe preliminar, porque si dices informe preliminar no sirve tu trabajo. Son cuestión de nombres también. Juan, este proceso también de retiro puede surgir en la etapa de la ejecución, es lo mismo. Ya encuentras indicios de responsabilidad penal y estás relacionado al objeto de la auditoría, puede estar relacionado o no al objeto de la auditoría. Pero si ya tienes pruebas, haces el informe circunstancial. Si no estás relacionado al objeto de la auditoría, tienes que seguir haciendo la auditoría. Si estás relacionado al objeto de la auditoría, ya no tiene sentido hacer la auditoría, porque ya estás concluyendo sobre lo que tenías que haber hecho. Ya has cumplido el objetivo. Pero si estás ya en esta etapa de la ejecución o comunicación de resultados y ya no puedes retirarte, porque ya no puedes retirarte cuando ya estás haciendo el informe.
Si estás haciendo ya el informe preliminar, ya tienes que hacer el informe preliminar, ya no puedes hacer el informe circunstancial. Es lo que nos dice esta norma y tiene mucha razón. Y esto se ha creado por lo que es el informe circunstanciado. ¿Qué debería contener el informe circunstanciado? Acá está el informe circunstanciado. ¿Qué debería contener el informe circunstanciado? Es muy similar al informe preliminar. Debería ser muy similar al informe preliminar, pero aquí no está haciendo la documentación, descripción de las acciones, nombres, pero tenemos otro reglamento para hacer informes de circunstanciado. Y ahí debería ser muy similar a lo que hemos visto en una auditoría, al menos así debería ser. Antecedentes, trabajo realizado, ahí describes todos los hechos que has identificado, haces una conclusión, tienes una opinión legal, haces una conclusión y con eso haces una recomendación. Como es un informe circunstanciado, ya no va a un proceso de declaración, donde va a ir directo a la autoridad competente y de la autoridad competente tiene que emitir la denuncia al Ministerio Público. Y esta es una versión corta. Cuando tú ya tienes evidencia, ya que sí, no hay por dónde perderse, aquí hay delitos de corrupción en los 70 respiradores, no vas a perder tiempo 2 años haciendo auditoría. Es más, la mayor parte de los indicios de responsabilidad penal debería irse por este camino. Por tiempo de oportunidad, por todo, ya prácticamente hecho la ley, hecho la trampa o hecho el procedimiento, ya todos deberían ir por este camino, por un camino corto. Es decir, tú ya tienes una denuncia y obtienes evidencia ya suficiente competente, no vayas a una auditoría, proceso de declaración, preliminar, proceso de declaración, informe complementario, ahí vas a perder 2 años. Andate directamente a un informe circunstanciado. Pero esos son criterios también de cada auditor. Ese es el contenido. Y con eso hemos terminado las normas de auditoría especial. Vean que estas normas de auditoría especial tienen sus particularidades ya cuando estamos hablando de auditoría con indicios de responsabilidad. Entonces, tienen sus pasos que debe seguir. Ya, planificación es lo mismo. Supervisión, control interno, comunicación de resultados, hasta ahí es lo mismo, pero tiene sus diferencias. De la comunicación de resultados, como es responsabilidad, hay procedimiento de aclaración. Del proceso de declaración hay un informe complementario, ampliatorio y todo eso. Hay una norma que dice, ojo, que para hacer una auditoría especial tienes que considerar los costos. ¿Qué pasa si el daño económico es 2,000, no vas a gastar 50,000? Tienes que aplicar principio de economía, muy bien. Después te dice una norma, ojo, si tú ya tienes evidencia suficiente y competente al inicio, antes de iniciar una auditoría o al inicio de una auditoría, ya te puedes retirar y hacer un informe directamente, un informe circunstancial. Y ese es el camino corto. Entonces hay un camino largo y hay un camino corto. Ese es el procedimiento de la auditoría especial en el sector público. Ya en la siguiente clase vamos a ver la guía para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad por la función pública, pero los relacionados a penal. No me interesa tanto el administrativo ni el civil. Vamos a ir al penal directamente, con contenido que debería tener el informe penal. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya estamos en hora, ¿no? En hora. ¿Ya ha quedado claro, Lucila? Ya vamos a entrar a la sesión Licenciado, gracias. espiritual, ¿no? Están ahí, así. Jerry, ¿estás ahí?